Manuel Chávez Nogales es posiblemente el mejor periodista español del siglo XX y quizás también el mejor periodista europeo. Y sin embargo es poco conocido. De una familia sevillana, creo que su madre era pianista y su padre profesor de instituto o algo así, se dedicó muy pronto a la profesión periodística y con menos de 20 años escribió un libro que es una preciosidad y que recomiendo leer, que se titula La ciudad, referida a Sevilla, su ciudad. Alcanzó pronto notoriedad como periodista y se marchó a Madrid, la meca del periodismo de la época. Y le tocó ser un periodista muy importante en la época de la República, de la Segunda República Española. Él era republicano y muy próximo al partido de Manuel Azaña. Y antes de que llegara la República fue un reportero extraordinariamente moderno, como demuestra que sobrevoló Europa en aeroplano en la época y se dedicó a narrar cosas de la Europa de aquel tiempo, del exilio de los rusos de la época posterior a la Revolución Soviética. Y cuando uno lee su obra ahora, se encuentra fascinado por el tono periodístico, por la enorme calidad literaria y por la frescura de todo lo que hace y todo lo que descubre. Se marchó a la mitad de la Guerra Civil exiliado a Francia, descubrió cómo Francia fue fácilmente conquistada por los nazis sin que los franceses opusieran ninguna resistencia. El concepto de resistencia francesa es un invento literario posterior a la guerra. Nunca hubo resistencia en Francia al nazismo. Sin embargo, Manuel Chávez Nogales, que se enfrentó al nazismo, tuvo que salir por pies de Francia, perseguido por los nazis. Se marchó a Inglaterra. Trabajó, porque era un periodista muy valioso, con crónicas sobre la Guerra Civil Española y luego sobre la Segunda Guerra Mundial Europea, bueno, mundial, y vivía de sus crónicas, sobre todo vendidas a periódicos americanos del norte y del sur. Tuvo la mala suerte de que en su exilio tuvo una enfermedad intestinal y en la operación en un hospital de Londres murió. Pasó el tiempo y hubo un enorme silencio en torno a su obra y ahora se ha vuelto a poner de moda. Y la moda consiste en que sus obras se están reeditando y tiene muchos libros, pero hay dos que me gusta recomendar porque creo que a todas las personas, que ya son muchas, a quienes se los he recomendado, no solamente se los han leído de un tirón, sino lo han regalado y recomendado a más gente. Uno es A Sangre y Fuego. A Sangre y Fuego, héroes y bestias de la Guerra Civil Española. Es un libro conciso, formado por una corta serie de capítulos de hechos acontecidos en la guerra alrededor de Madrid y narrados por el autor. La calidad literaria es suprema, la honradez de aproximación a los hechos de la guerra, honradez intelectual, es magnífica, y seguramente es la narración de sucesos de la guerra más brillante que se ha escrito. Y otro libro, que es una genialidad absoluta, es El maestro Juan Martínez, que estuvo allí. Es una historia de la Revolución Soviética contada por un personaje que Manuel Chávez Nogales encontró en los cabarets de París cuando se exilió, de origen burgalés, bailador de flamenco, que en los años 20 recaló en París, de ahí se fue a Estambul, de Estambul se fue a Kiev, de Kiev a Moscú, y vivió desde dentro la Revolución Soviética. El libro es una absoluta genialidad literaria, política y humana. Y tiene muchos más libros
que la gente normalmente sigue leyendo después de haber leído cualquiera de estos dos. Manuel Chávez Nogales es un personaje de su tiempo. En su propia biografía personal se expresa el fracaso institucional de la República y es una de las personas más honradas y que mejor describen un tiempo muy triste para la historia de España.